Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Daniel. Hoy vamos a hablar uno de los temas que tratan mucho sobre una característica de la literatura judía. Se llama la escritura apocalíptica. Y cuando hablamos de escritura apocalíptica, no es común que nosotros en Latinoamérica podamos tener una idea de lo que trae esta literatura. Una de las características es que trae animales con diferentes formas que para nuestro entender es muy extraño. Animales a veces que hablan o una combinación de animales. Trae lo que se llama la numerología, porque los números también significan algo dentro de esta escritura apocalíptica. La intervención de ángeles, siempre de seres celestiales de diferentes características o formas, hacen que la escritura apocalíptica, que nace en el Medio Oriente o en el Oriente básicamente con Israel, porque los escritores llegan a ser los judíos del Antiguo Testamento, y vamos a ver un judío en el Nuevo Testamento que es Juan, que escribe la escritura del libro de Apocalipsis. Pero también trae muchos desafíos para la interpretación respecto a los asuntos del futuro. Así que Daniel 7 es parte de esta escritura apocalíptica, y aquí termina en esta sección, en este capítulo, el escrito en arameo. Recuerden que el capítulo 1 está en hebreo, después el capítulo 2 empieza en arameo hasta este capítulo, y después el próximo capítulo va a empezar en hebreo. Así que hoy vamos a hablar sobre la visión de las 4 bestias de Daniel. Así que vamos a orar y continuamos. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra que nos permite, Señor, estudiar versículo por versículo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga discernir aquellas verdades que tú has querido dejar para que nosotros pongamos en práctica lo aprendido. Pero también el conocimiento que puede venir a través de tu palabra, que nos lleve a la reflexión, que nos lleve a la adoración, pero sobre todo a entender quién eres tú, Señor. Que tu gracia esté con nosotros y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 7. Hoy vamos a hablar sobre la visión de las 4 bestias. Recordemos que Daniel habla de este periodo del cautiverio de 70 años de los judíos. Básicamente desde el año 606, 605 hasta el año 536. Daniel cubre todo este periodo, y si ustedes ven este cuadro, se ve en el lado verde, en la parte inferior, juntamente con Jeremías y Ezequiel, tratan de mostrar al pueblo judío que hay esperanza. Después del cautiverio va a suceder algo bueno. Así que el gobierno que nosotros deberíamos de tener ya es con Ciro, porque ya hemos visto que a partir del año 539, básicamente 556 es donde sucede la conquista, y Ciro es el que está haciendo ahora la obra, y Darío el Medo, que hemos visto en el estudio pasado. Pero ¿qué sucede en este capítulo 7? Si tú no has estado siguiendo los estudios del libro de Daniel, tienes que leer el capítulo 2. Si lo puedes hacer después de este estudio, pero igual vamos a narrar, donde habla de una imagen que Nabucodonosor tiene de una estatua que tiene cabeza de oro, el dorso, el pecho, los hombros de plata, el dorso básicamente sería de cobre, las piernas de hierro, y hay 10 dedos que son un material de barro con hierro, 10 dedos, y viene una piedra de lo alto y derrumba esta estatua. También deberías de leer Apocalipsis capítulo 13 para poder entender este libro de Daniel. Pero este capítulo está dividido en 2 partes. Primero es la visión de Daniel de las 4 bestias, y esto vamos a hablar desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y luego del versículo 15 hasta el 28 vamos a ver la visión de Daniel es interpretada.
Entonces el versículo 1 nos dice, la visión de Daniel es escrita. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Entonces, ese es el primer versículo de introducción y tenemos que irnos un poco ahora al contexto. Cuando dice Belsasar, recuerden que ya no estaba porque fue asesinado por Darío el Medo. Y esto demuestra que el libro no está escrito en un orden cronológico. O sea, el capítulo 5, que es la caída de la ciudad de Babilonia, sucedió en octubre del año 539. La fecha entonces que se menciona en el texto sería alrededor del 552 al 551 antes de Cristo, que es más o menos unos 14 años después del capítulo 5. O sea, esta sección de Daniel en arameo va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, que lo marca como una unidad literaria. Entonces, este debería estar después del capítulo 4 o 5 entre esto, antes de llegar al 5. Por eso es que lo estudiamos de esta forma. Entonces, otro dato curioso para entrar a esta visión, que está escrito siempre en tercera persona en los primeros versículos, pero después vuelve a primera persona a partir del versículo 12 al versículo 28. Y otro dato es que dice que ve visiones y sueños. Daniel está en su cama, obviamente, y esto es algo que muchas veces causa, a veces una doctrina, y a veces yo creo y veo en la Biblia, honestamente, que Dios habló a través de visiones y sueños, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que tenemos el libro de Apocalipsis. Y creo que Dios puede hablarnos cuando Él lo desea a través de un sueño, quizás una visión. Pero, ¿qué tan frecuente puede ser que Dios nos hable a través de visiones o sueños? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 1, el versículo 1, no lo vamos a leer ahora, pero dice el versículo que Dios antiguamente se reveló a los profetas por medio de sueños, visiones, por medio de palabra, de profecía y todo esto, porque no tenía la revelación completa. Porque recuerden que la revelación era progresiva. Es decir, de menos, empezamos de Génesis y llegamos hasta Apocalipsis como una gradita a más, el clímax, el tope. Esta revelación iba en progreso, en forma ascendente. Y así es que en el Nuevo Testamento, como dice el escritor de Hebreos, antiguamente se reveló así el Señor, pero hoy, hablando en ese tiempo que se escribió el libro de Hebreos y se terminaba la escritura, dice, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, estas visiones y sueños respecto a la doctrina, respecto a profecías, no podríamos decir que se va a revelar hoy día a cualquier siervo o a cualquier persona. No existe, al contrario, la revelación ya está completa en la palabra de Dios. Tenemos canonizado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué podría revelarse? Unas características de repente que el Espíritu Santo puede usar. Pero ahí hay un peligro porque muchas personas están solamente buscando revelaciones o nuevas revelaciones para dejarse guiar por lo que dice esa revelación. Esto es contrario a la verdad bíblica porque ya tenemos la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Algunos están intentando buscar visiones para ser guiados respecto a lo que quieren y deberían de hacer, cuando ya la Biblia dice que ya se ha sido revelado. O sea, lo más seguro es dejar que la palabra de Dios nos guíe en todos los sentidos de la vida. Y si por ahí alguien tiene una visión o un sueño, debe de ser filtrado por la verdad bíblica. No puedo poner mi visión, mi sueño encima de la Escritura, pues debo de ponerlo debajo de la Escritura, y esto es como un filtro, como una coladera, a ver si pasa o no pasa la verdad bíblica, la revelación completa. Entonces,
Esto quería decirlo simplemente porque la palabra que usa aquí, muchos se agarran de estos versículos para decir, pero Dios sí nos habla, pero en el Nuevo Testamento está completa. Y visión o sueño, al final lo usa como sinónimo en este capítulo. Versículo 2. En esa noche, la visión de Daniel es sobre 4 bestias. Dice el texto, esa noche en mi visión yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Los judíos siempre tenían una característica acerca del mar. Lo mencionaban como las multitudes, la gente, simbolizaba en el Antiguo Testamento. Y también podría, si lo queremos tomar de forma como literal, porque esos son los desafíos. ¿Qué es literal y qué es simbólico o qué es una metáfora? Bueno, sería el Mediterráneo que sale, pero normalmente ocurre con personas, con gente, con multitud, como un mar, algo así si lo podríamos llamar en la metáfora. ¿Y qué pasó? Se agitaba una tempestad, versículo 3, del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Del versículo 4 al 6, entonces vamos a ver la visión de Daniel describe a 3 primeras bestias. Versículo 4, la primera bestia era como un león con alas de águila. ¿Alguna vez hemos visto a este animal, león con alas de águila? Dice, mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Si quisiéramos entonces usar la imaginación, bueno, un león con alas sería algo muy parecido a lo que tengo aquí en la figura y que va a representar en este momento al imperio babilónico. Porque siempre en Babilonia se encontraron leones y aún Jeremías y Ezequiel, cuando hablan la profecía respecto a Babilonia, lo dicen que venía, su ejército era como un águila que volaba muy alto y arrasaba, y la fuerza de un león que venía y destruía a sus enemigos. Es decir, lo significaban o representaban con estos 2 animales. Y cuando dice que estuvo con 2 patas y su corazón de humano y le dieron mente humana, muchos creen que se trata de Nabucodonosor. Recuerden que Nabucodonosor pasó 7 años como una bestia de campo, viviendo hasta que reconozca que Dios es el Altísimo, Dios soberano y Señor supremo sobre toda la creación. Así que esta bestia representaba a Babilonia. Versículo 5. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Entonces, si usamos la imaginación, un oso con 3 costillas, ¿no? Ribs o los huesos de una costilla, que representaban, ¿por qué ponía 3 costillas en su boca? Porque podría representar las conquistas de 3 pueblos de los medo-persas. 1, el Babilonia al oeste, 2, Lidia al norte y 3, Egipto al sur. Entonces representaban estos 3 pueblos que ellos conquistaron, que eran inconquistables en ese tiempo, pero este imperio medo-persa que conquistó Babilonia, y eso ya hemos estudiado y cómo fue. Recuerdan que entraron debajo de la ciudad cortando el río, entraron por esas puertas, y mientras Belsasar estaba que se embriagaba con las copas del templo, conquistaron la ciudad, tomaron la ciudad, cuando esa mano decía Mene, Mene, Tekel, Tekel, Uparsin. ¿Recuerden? Entonces, esta bestia que decía ataca, y dicen que el imperio medo-persa era así, feroz, deseoso de sangre del enemigo, y era devastador. Versículo 6. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias, y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre su espalda y 4 cabezas. Obviamente esa es una bestia, ¿no? 4 cabezas. Y a esta bestia se le dio gran autoridad. Usando la imaginación, otra vez, cuerpo de leopardo, 4 cabezas, 2 par de alas de águila o de
de alas de ave, si lo queremos ver de muchas formas. Entonces, ¿a qué representaba esto? Pues al imperio griego que iba a venir. El imperio griego se dice que era un ejército, tenía un ejército veloz. Era rapidísimo en conquistar a sus enemigos. Y el hecho de que tenga 4 alas de ave significaba que aunque el leopardo sea veloz, era mucho más veloz. Y con 4 cabezas significaba que era un grupo de personas. Así que cada animal es poderoso, pero domina su presa de una manera diferente. El león devora, el oso aplasta, pero el leopardo brinca sobre su presa. Y recuerden que tiene 4 cabezas y está representando a Alejandro el Grande, que a la edad de 28 años él conquistó mucho de los imperios. Y recuerden, y a los 32 años él murió, el conquistador más joven. En 10 a 12 años conquistó casi la mitad de Europa y muchos de los imperios que nosotros vimos en el norte de África, el oriente, y se fue hasta Europa. O sea, por eso es que se representa con bestia de 4 cabezas y alas, que era muy rápido. En 12 años realmente era un éxito, diríamos, desde la perspectiva de batalla o de imperios. Pero después de la muerte de Alejandro el Grande, su imperio se dividió en 4 partes, y esto puede ser la referencia de 4 cabezas. 4 cabezas específicamente. Primero, se dividió en Ptolomeo, en Egipto, quienes heredaron el dominio de Alejandro después de su muerte, y por eso ahí quedaba Alejandría. Segundo, Casandro en Macedonia y Grecia se quedaron, Seleuco en Siria y Babilonia, y Lisímaco y Tracia, que se quedaron en esta parte, en esta región, y Antígono, porque aún se fueron 5, sí, pero Antígono gobernó parte de Asia Menor por un breve periodo, pero fue asesinado en el año 301 a.C. y solamente fue de influencia y de importancia menor. Por eso es que se dice que son 4 cabezas. Cuando miramos esto, ¿cómo es posible que Daniel conozca lo que iba a venir cientos de años después? Pues simplemente esta es la característica de la profecía predictiva, y especialmente ahora la profecía apocalíptica, porque parte de esto se cumplió y parte de este capítulo todavía falta cumplirse. Por eso, hermanos, hermanas, amigos que están viendo, la palabra de Dios es veraz. Pedro podía decir con toda su confianza en el libro de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar seguro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Así que la palabra de Dios es confiable, es veraz y es inerrante. La palabra de Dios siempre va a tener la razón. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo lo que está escrito en su gran mayoría del Antiguo Testamento se cumplió en la persona, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunas partes que todavía no se han cumplido, y eso es a lo que vamos a ver este capítulo 7, que tiene que ver con la escritura apocalíptica. Versículos 7 al 8. La visión de Daniel ahora describe a la 4ª bestia de forma extraña. Luego, dice el texto, en mi visión de esa noche, vi a una 4ª bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Si nos usamos la imaginación, esta bestia tendría estas características como dientes de hierro y aplastaba, o sea, 10 cuernos. ¿Qué significa esos 10 cuernos? Recuerden que el término cuernos en el Antiguo Testamento por lo general representaba a reyes, tanto que vamos a ver en el capítulo 8 y el capítulo 7 que estamos estudiando, y la próxima semana el 8, pero también representaba poder.
Cuando representaba poder debemos reconocer la metáfora que se usaba del Antiguo Testamento. Ejemplo, los cuernos del altar del sacrificio. Habían 4 cuernos. Significaba los 4 confines o partes de la tierra. Así que esto era lo que representaba 10 cuernos. Y el número 10 en la escritura apocalíptica tiene también un significado. 10, 10, 10, vamos a ver 10 dedos, 10 cuernos, y vamos a ver muchas de estas cosas y vamos a seguir viendo detalle por detalle. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Y este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Si usamos la imaginación, están 10 cuernos y para que salga este cuerno, 3 de esos cuernos tenían que ser retirados. Y este cuerno tenía una boca. O sea, ¿te imaginas un cuerno como con un rostro humano? Es totalmente extraño. ¿Y quién es este personaje que aparece? Pues nada más y nada menos que el anticristo. El anticristo, por eso les decía, tienen que ir a Apocalipsis, el capítulo 13. Ahora, nosotros ya tenemos este estudio grabado. Yo hice Apocalipsis el año pasado y está en el YouTube. Puedes ver en el playlist de Apocalipsis o en Facebook. O ahora ya también lo tenemos en Spotify para que puedas conectar todas estas verdades. Ahora, el anticristo es representado en esta forma, en la visión de Daniel, como un cuerno pequeño. Pero el anticristo va a ser una persona. Una persona que se va a hacer pasar del Mesías. Una persona, un líder que va a dar la solución a muchos problemas o conflictos. Por 3 años y medio, según el plan que nos muestra Juan también, y Daniel, vamos a ver las 70 semanas de Daniel pronto, en 2 capítulos más. Este personaje va a ser como que aparece tratando de mostrar una buena imagen, especialmente al pueblo de Israel, que considerarán que es el Mesías por 3 años y medio, y al final se revelará, se mostrará al mundo haciendo lo que Jesús mismo dijo en Mateo 24, el sacrilegio. Jesús dijo, el que lea, entienda, refiriéndose a Daniel, de las 70 semanas que más adelante vamos a tratar, y al hacer esto, esos 3 años y medio va a ser de los años más difíciles para la humanidad. Así que Daniel ve esta cuarta bestia. Así que el versículo 9 al 10 ahora vamos a ver la visión de Daniel, describe el trono de Dios. Mientras que lo dejamos ahí al anticristo, ahora Daniel ve, dice el versículo 9, el trono de Dios. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar. Y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más pura. Y se sentó sobre un trono ardiente, con ruedas en llamas. ¿Y quién es este anciano? Pues el Padre Celestial. Si tengo una imagen acá, puedes ver con sus barbas blanca y fuego alrededor. Y el trono de Dios como con ruedas. Esto es lo que ve Daniel. Ahora, si nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, Juan no ve exactamente esto, pero sí ve en forma general, pero ve 24 ancianos. Y la pregunta sería, ¿y por qué por qué Daniel no ve estos 24 ancianos? Porque, ojo, sabemos que esto se refería. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Por eso también te invito a que veas Apocalipsis 24 en el estudio que hemos hecho. Se refiere a la iglesia en el futuro. Se refiere a los apóstoles. Se refiere igual a las personas que estaban dentro del Antiguo Testamento. 12. O sea, en el futuro, Daniel, no sabía lo que dice Efesios, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3, de la unificación de Israel y los gentiles, de lo cual formaría una iglesia, un cuerpo.
Es por esto que quizás Daniel, como les digo, la revelación es progresiva. Ve el trono, ve lo casi, diríamos que 90% parecido a lo que ve Juan en el libro de Apocalipsis, pero no ve esos 24 ancianos, y esta es la diferencia que encontramos. Pero ¿quién estaba ahí con cabello blanco y en ese trono así como de fuego? El Padre. No es otro personaje, no es otra persona, porque también nos va a mostrar Daniel ahora al Hijo. Pero continuemos con esta visión respecto al trono de Dios en el cielo. Versículo 10. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Y entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Entonces Daniel nos muestra y nos lleva al trono de Dios en el paraíso, en el cielo, y nos muestra millares y millares de ángeles y se abren libros. Ahora, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La Biblia describe varios libros delante de Dios y podría significar alguno de los siguientes o podría ser una combinación de estos. ¿Qué libros fueron abiertos? En Salmos capítulo 69, versículo 28, habla el libro de los vivientes. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, habla del libro de las memorias. Y en Filipenses 4:3 y en Apocalipsis en repetidas ocasiones en el capítulo 3, versículo 5, capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 12, capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 27 y capítulo 22, versículo 19, habla del libro de la vida. ¿Cuál será el libro que abrió para juzgar? Si nos remontamos a Apocalipsis y por las más referencias que existe de la escritura apocalíptica, debemos decir el libro de la vida. Pero al final, como le digo, no significa que este sea exactamente. Dios lo sabe, pero que nos muestra 3 tipos de libros en el transcurso de la Biblia, pero más nos habla del libro de la vida. Y Apocalipsis dice que abre el libro de la vida, pues obviamente podríamos decir, entonces está abriendo este libro de la vida. Pero lo importante aquí en el fondo es que Dios es el juez. Hay un tribunal y va a abrir un libro y los 3 libros hacen referencia a eventos de los seres humanos. Es decir, Dios tiene registrado la historia y tiene registrado tu historia. Y esto es una metáfora, no significa que son libros físicos, ¿no? Es una metáfora para hacerle entender al ser humano que del juicio de Dios no nos escapamos. Que un día vamos a estar ante el juez supremo. Y no solo es juez, es testigo de lo que tú y yo estamos haciendo. Así que Daniel ve el trono de Dios y se siente, wow, vio cómo es el Padre, vio el trono, vio los ángeles, vio qué espectacular es en este momento y cómo Dios va mostrando y revelándose a Daniel. Versículo 11 al 14, vamos a ver ahora la visión de Daniel, describe el triunfo por el Hijo del Hombre. 11, yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la 4ª bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. Mataron a la 4ª bestia. O sea, ¿qué significa? Nuevamente Dios está en control total de la historia. Por eso esta escritura apocalíptica a veces a mí me hace recordar para que podamos entender. No sé si has visto esta película del Señor de los Anillos. La 1, la 2, la 3, la versión extendida. Y mientras uno miraba cómo salía cada año, tú podías decir, el mal está ganando, está avanzando, pero al final, cuando miras la última película, al final el bien vence. Las crónicas de Narnia son otro tipo de que nos podían ayudar con esta escritura apocalíptica. ¿Y por qué estas 2 películas, y yo las menciono?
porque nos llevan a un mundo donde hay animales que aparecen y que son totalmente extraños. Águilas grandes, hombres o personajes deformes, malignos, buenos, algunos con valentía, con coraje, y que el bien está siempre enfrentándose al mal. Esta es otra de las características de la escritura apocalíptica, y que al final nos hace ver que Dios tiene el control de la historia. Que aunque el mal va a avanzar, porque no es algo que podemos detener, porque Dios mismo nos dice en su palabra que Satanás es el Dios, entre comillas, de este siglo, y ha cegado la mente de las personas. Y es más, la Biblia dice que el corazón del hombre prefiere la oscuridad que la luz, y por eso sus hechos son malos, son perversos, y por eso es que tenemos esta sociedad en la cual nosotros vivimos, y el mundo se está cayendo en cada vez más en esa depravación que existe, y en lo cual no quieren ver la bondad de Dios, no quieren ver la salvación de Dios. El mundo no quiere ver la palabra de Dios, al contrario, odian y rechazan las verdades bíblicas, y creen ellos mismos hacerse un Dios de ellos mismos, diciéndose y engañándose a su persona algo que no son. Eres hombre o eres mujer según lo que Dios te ha creado, pero ellos dicen, no, somos 112 géneros, ¿no?, que se inventan y reinventan, y están atentando contra la vida del ser humano, y están legalizando la muerte de muchos niños. El mundo está viviendo así, la maldad va a crecer. Por eso Pablo decía, la maldad avanzará, y por esto el amor de muchos se enfriará, y la esperanza quizás ya no haya. Pero la fe nunca va a perecer. La esperanza quizás en algunas personas morirá porque la maldad va a crecer, y está creciendo la corrupción en nuestros países en Latinoamérica, está creciendo la drogadicción, la muerte, los suicidios, todo está creciendo a pasos agigantados. Pero cuando lees esta escritura apocalíptica o la profecía, recuerda, Dios tiene el control, y aunque las cosas se pongan terribles o feas, no pierdas la fe en las promesas de Dios. Versículo 12. A las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Otra vez, mire, las bestias se les quitaron, pero se les permitió. ¿Y quién les permitió? Pues Dios. O sea, esas naciones seguirán existiendo, pero sin previo poder e influencia mundial. Y estas naciones se refieren hoy, en la actualidad, a Irak, que vendría a ser Babilonia, este reino; Irán, que vendría a ser los medo-persas; Grecia o Italia, que era Roma, estos imperios, porque la soberanía de Dios que continúa sobre las naciones. ¿Esto qué significa? Que se les permitió vivir con un poco más de vida, un poco más. Recuerden esto, Dios es soberano y la historia se mueve hacia una consumación. Y desde Daniel lo dijo, y Apocalipsis lo ratifica. Versículo 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Por eso el Padre, el anciano, ahora el Hijo de hombre, descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Recuerden que esta palabra, o diríamos su título, Hijo de hombre, es un título mesiánico y fue utilizado más de 80 veces en los 4 evangelios, y muchas veces por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él va a venir en las nubes, y cuando habla de las nubes es juicio. Cuando habla de las nubes es santidad, es gloria, es poder. El Hijo del hombre aparece. Versículo 14. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, tal como dice Filipenses 2, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Eso tenía que involucrar al pacto davídico. Pacto con David, que hizo que iba a sentarse alguien de su descendencia y nunca más se iba a retirar de su trono. Y esto se cumplió. Si tú lees las genealogías en Mateo o en Lucas, vas a encontrar el cumplimiento.
el Mesías. Dios se hizo carne. Dios se hizo ser humano y vino en forma de bebé. Y su reino jamás será destruido. Es eterno. Segunda parte, vamos a ver la visión de Daniel es interpretada. Versículo 15 al 18, la visión de Daniel es interpretada por alguien cerca al trono. 15, yo Daniel quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté, ¿lo que significa todo eso? Entonces me lo explicó así. Hermanos, en este punto debemos entender que ningún ser humano puede conocer la verdadera interpretación sin la ayuda del cielo o sin la ayuda divina. No trates de interpretar la Biblia desde una perspectiva simplemente natural, porque es un asunto sobrenatural, es asunto del Espíritu, y debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a ver una interpretación correcta, sana, obviamente viendo sí la forma literaria, porque la Biblia, a pesar de que es un libro espiritual, santo, divino, no deja de ser humano en sus formas literarias. Y de acuerdo a esas formas literarias, nosotros debemos tener una buena hermenéutica, que sería una interpretación correcta de cada uno de los libros. Y lo que quiere dejarnos aquí Daniel es dejarnos claro que el dueño de los tiempos, el dueño de los reinos, el Dios soberano es nuestro Señor. Y eso lo vemos claramente. Le permitió. Pero Daniel, ¿acaso tú no tenías todo el conocimiento? Sí, pero aún Daniel es un instrumento del Dios soberano. Versículo 17. Estas 4 bestias, le dijeron, enormes, representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Y acaba el resumen. Mientras que en Daniel el capítulo 2 vemos esta estatua de oro, plata, bronce y hierro, ahora representa al león, que gobernó el imperio babilónico desde el año 606 hasta el 539, que en el capítulo 2 muestra la cabeza de oro, pero en el capítulo 7 representa al león. El imperio medo-persa, que gobierna del 539 al 331, que en el capítulo 2 significaba el brazo y el pecho de plata, en el capítulo 7 representa al oso. Grecia, que gobernó del 331 al 168 a.C. con Alejandro el Magno, que representaba en el capítulo 2 el vientre y el músculo de bronce. En el capítulo 7 representa al leopardo. Ahora, Roma, del año 168 al 536, que representaba las piernas de hierro en el capítulo 2, ahora representa este dragón o bestia rara. Y el reino de los 10 reyes, reino de los dedos de los pies, que también representa esos 10 cuernos. Tengo otra figura, y lo tengo en inglés para que si tú lees inglés puedas verlo, que básicamente muestra lo mismo. O sea, representado cada bestia con diferente reino. Versículo 18. Pero al final, dice el texto, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Y eso significaba esa piedra que cayó y derrumbó al final esta estatua del capítulo 2. Pero ¿cómo va a suceder? Vayamos a Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos muestra que del capítulo 1 al capítulo 3 va a hablar de las iglesias, las 7 iglesias, y de la revelación de Jesús. Va a haber 7 años, los cuales nos muestra del capítulo 4 al 19, haciendo un resumen, donde 3 años y medio, como ustedes pueden ver en esta parte ploma, son 7 años que se desatan los 7 sellos, las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira después de los otros 3 años y medio, mientras que la iglesia es arrebatada en el rapto, y arriba sucede el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo, en esta parte celeste. Jesús viene con su iglesia, mientras en el rapto viene con su iglesia en su segunda venida, y ese reino va a ser establecido en el capítulo 20 al capítulo 22 en un reino literal en lo que se le llama el milenio. Después de 1000 años
donde Satanás va a ser tomado prisionero con sus demonios, luego es soltado y sucede lo que llamamos la última batalla, Gog y Magog, y viene el juicio del trono blanco, y viene cielos nuevos y tierra nueva. Esto es un resumen de lo que sería básicamente la revelación de Dios a Juan, y en lo cual nosotros nos estamos viendo ahora en paralelo lo que Dios le revela a Daniel. Del versículo 19 al 22 vamos a ver la visión de Daniel. Pregunta específicamente por el cuerno pequeño. 19. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. 20. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. 21. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. ¿Cómo? ¿Dónde sucedió esto? Apocalipsis 13:7 dice: además, se le permitió a la bestia, y ese es el anticristo, y es este cuerno pequeño o grande con ojos, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad, ojo, se le permitió, se le dio autoridad. Dios sigue controlando y es el soberano. Se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. ¿Eso va a suceder? Sí, eso va a suceder. Hoy se conoce una palabra como antisemitismo, es decir, un odio hacia los judíos o el pueblo santo de Dios. Cuando sea después de los 3 años y medio, o sea, son 7 años de la última semana de Daniel, 7 años de la tribulación y la gran tribulación, a medio año sucede el sacrilegio, de lo cual Jesús habló. Esos 3 años y medio va a cumplirse esto que dice en Apocalipsis y que está hablando Daniel. Va a perseguir al pueblo santo de Dios. Versículo 22. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. O sea, pasaron y entonces empieza por eso el milenio. ¿Cómo sucede esto? Acá tengo una línea cronológica de Apocalipsis, como les hablé. La última parte de los 3 años y medio está marcado en rojo y donde aparece el 666, y eso tienen que leer en Apocalipsis 13, de acuerdo a la semana 70 de Daniel, empieza la persecución hacia el pueblo santo, donde se derrama, donde suenan la mitad de las 7 trompetas y se derrama las 7 copas de la ira hasta la segunda venida, que viene Jesús con su iglesia, porque en el arrebatamiento viene por su iglesia y nos espera en el aire. En cambio, en la segunda venida, Él pone sus pies en el monte de los olivos, según lo que vemos en las profecías. Eso va a suceder. Tercero, del 23 al 27, vamos a ver la visión de Daniel es interpretada sobre el cuerno pequeño. Después me dijo entonces este ser celestial: esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. 24. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. ¿Quién era este personaje? Recuerden, el anticristo. Ahora, esto es literal, metafórico. Miren, hay 10 dedos, Daniel 2, hay 10 cuernos, Daniel 7, Apocalipsis 3, 6, 7, asociado con el gobierno del último gobernante del mundo. ¿Podemos tomarlo de forma literal o espiritual? Pues si lo repite varias veces, es un ser literal, el anticristo. Así que el cuerno sobresaliente debe ser el anticristo saliendo de algún grupo de 10 naciones. Algunos han hablado la Unión Europea, pero sí, ahora son más naciones. No, es entonces la confederación o la unión de muchos países. Bueno, eso es lo que se está buscando, pero recuerden, esto es parte de la escritura apocalíptica. No deseo llegar a conclusiones donde la Biblia no lo llega. Hay personas que hacen esto y yo no quiero hacerlo, pero sí estemos
listos, preparados para lo que venga y podamos entender que sí va a salir de 10 reyes o 10 gobernantes y luego 3 él va a aplastar para que pueda sobresalir. Versículo 25. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que las características primeramente de estos 4 reinos son blasfemia, persecución, alteración de las fiestas anuales religiosas y una moralidad depravada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 nos muestra esto del anticristo. A la bestia, esa bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. ¿Y sabes cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Y eso lo puedes leer en Apocalipsis 12, 6 y Apocalipsis también 13, 5 que estamos mostrando, que obviamente vuelvo a repetir desde los 3 años y medio, 42 meses, tiempo y tiempos y medio tiempos, que se interpreta 3 años y medio de persecución. 26. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará su poder y quedará totalmente destruido. 27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Así que, ¿cómo hacemos de este reino? Recuerden que los judíos tenían en mente un reino donde el Mesías iba a ser el rey, y es un reino literal. No solo es un asunto espiritual, es un reino literal. Entonces, si hablamos de este reino y va a ser dado a los santos, hay 3 opciones en cuanto a interpretar el establecimiento del reino aquí. Que no hay cumplimiento, esto fue un error de Daniel, o el cumplimiento es simbólico en la historia de la iglesia, o el cumplimiento es literal y a un futuro. Yo considero el tercero, porque es literal, es 1000 años y todavía no va a venir. A eso lo conocemos el milenio. No se olviden. Así que el reino y el dominio será dado al pueblo de los santos. O sea, otra vez es algo que se recibe, que no se gana. Y la iglesia no convierte al mundo en el reino de Jesús y le da el reino a Jesús. Al contrario, Jesús se lo da a ellos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esas doctrinas falsas, ¿no? Dicen, nosotros vamos a instituir el reino. ¿Y qué significa el reino? Riqueza, y recuerden, ¿no? El hijo del rey tiene que vivir en esto. Nosotros no instituimos, es Jesús quien nos da el reino ya instituido a la iglesia. Al final, todo es Cristo, son por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, que nosotros vamos a estar en esos últimos días firmes con el Señor. 28. La visión produce espanto y temor a Daniel. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie, solo lo escribió. Así que ahí vemos esta profecía, esta escritura apocalíptica en el capítulo 7. Y no se pierdan porque vamos a leer el capítulo 8, otras profecías que vienen, y el capítulo 9 hablando de las 70 semanas de Daniel. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, Dios se revela a través de visiones o sueños en el Antiguo Testamento, mas hoy se revela a través de su Hijo Jesucristo. Número 2, Dios tiene el control de la historia y siempre el bien triunfará sobre el mal. Y número 3, no es posible conocer los misterios de Dios sin ayuda celestial o divina. Y número 4, los hijos de Dios reinaremos con Jesús en el futuro y su reino no tendrá fin. El pacto siempre nos habla de que tú cumplas tus obligaciones, tus deberes, o seas obediente, y Dios recompensa. Y una de las recompensas es que reinaremos con Él por toda la eternidad. El Señor tiene algo bueno para ti. Así que vamos a orar y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, porque no merecemos esto, simplemente es gracia. Una vez más, Señor, te agradecemos por este tiempo tan especial. Un asunto doctrinal
que hemos estudiado en esta noche, pero que nos lleva a tener paz, seguridad, confianza, en medio de tanta incertidumbre política de los gobiernos, de lo que pasa con esta pandemia, en medio de tanto dolor, sufrimiento y desesperanza. Tu palabra nos trae esperanza, consuelo, confianza. El mundo no se te ha escapado de las manos, Señor. Tú tienes el control. Y haznos ver qué deseas enseñarnos a través de estos días, sean en cuestiones políticas, sean en cuestiones de salud, o en cuestiones de trabajo, economía, o aún familiares. Danos esa confianza y esa seguridad, Señor, de que tú estás sentado en tu trono. Gracias, Señor, porque confiamos en ti con todas nuestras fuerzas. Sabemos que tú estás haciendo tu obra y nos sometemos a tu soberana voluntad. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. En tu nombre, Jesús, oro así. Amén. Dios te bendiga, no te pierdas el próximo miércoles, y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia con tus ofrendas o donaciones o los diezmos, ahí va a salir cómo lo vas a hacer. Chao.